Bien amigos, estamos en Andares, le damos la bienvenida como todos los jueves a Clarita Gutiérrez Pérez. Buenas tardes, ¿cómo te va, chiquilina? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Cada Acá día estoy. mejor. Bueno, ¿Llovió o no llovió? ¿Está por llover o está por dejar llover en San José? bueno, en San José llovió y llovió bastante, pero ya después en la mañana, vamos a decir que esto es grabado, ¿no? Porque hoy le estamos Muy grabando bien. que es miércoles. Y mirá si digo, llovió y no llovió después. Llovió del martes para el miércoles. Eso sí lo podemos Paren- confirmar. paréntesis. Yo trabajaba en Radio Cristal. Lo había Sí, hecho como changa, estaba embarazada mi primer compañera de Rodrigo, mi hijo el grande, y había que salir a buscar una changa. Entonces me hice un programa de radio en Radio Cristal del Uruguay, amaneciendo con lo mejor del canto popular con Néstor Llorca. Ese era el programa. Radio Cristal era característica, está en plena Avenida Artigas, estaba llena de vidrio por todos lados y el estudio estaba al lado de la calle, todo lleno de vidrio. Entonces, todas las mañanas yo arrancaba, pero qué espectacular día, estaba con el sereno y el conductor, qué espectacular día hoy, tremendo día, se ve nacer el sol. Y tenía al sereno, Yorca, Yorca, no, no. hay una tormenta que se cae todo. Ay, bueno, bueno, para que no Una nos anécdota, pase. perdón. Hoy todavía no sé si el jueves llovió o no llovió en la República de San José. Esperemos que sí. Sí, yo espero que sí también. Vamos arriba, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy la idea era intercambiar un poco o poner sobre la mesa lo que sea la ley que se aprobó el martes en diputados, que es la ley de reparación, ¿no? Conocida así como reparación a víctimas de la guerrilla, pero en realidad ya se llama, la ley se llama Víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. ¿Qué número lleva la El, ley? ¿Cómo? ¿Qué número lleva la ley? No, no me lo anoté, Néstor. Bueno, está, Si alguien puede hacer una búsqueda rápida, pero está con bien. el título les tiene que aparecer, porque ahora no puedo teclear a la vez, no estoy en mi computadora. Pero bueno, víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. No voy a comentar lo que fue esa sesión, que también que duró un montón de horas, porque arrancó a las 4 y poco de la tarde y terminó cerca de las 2 de la mañana. Y solamente se trató eso y en el orden del día habían otras cosas, pero solamente se trató este proyecto de ley que, bueno, salió en definitiva. Pero hay varias cosas que tiene este proyecto de ley que me gustaría como poder ponerla sobre la mesa y también recomendar un artículo que salió en Brecha, que se llama La Revancha, lo escribió Salvador Neves, y el artículo es de abril, 14 de abril de este año. Porque, bueno, él escribe de tal manera bastante todo el proceso de la ley e incluye la voz también del diputado colorado Ope Pasquet, como también consultas a Wilder Tyler y a Gastón Grisoni de Crisol. Pero bueno, este proyecto de ley se trató de una manera también súper rápida, porque entró al Senado, ¿no? Por vía así del Ejecutivo, el 22 de diciembre, y en el Senado bastó con una sesión sola en la Comisión de Constitución y Código para que, o sea, entró el proyecto, estuvo un día en esa comisión, se trató un día, pasó al Pleno, un día, se votó. Y así este proyecto de ley pasa a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tuvo cuatro instancias en esa comisión. La primera fue durante el receso, que eso también es cosa como extraña, ¿no? Porque
cuál es la urgencia de este proyecto de ley que se aprobó. Se levantó el receso, se trata un día y en el resto de los otros 3 días se reciben a delegaciones en la comisión. Cuando uno lee las versiones taquigráficas, también se queda como con muchas preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, fue este proyecto de ley, además, un poco los que están atrás, es no sé, una asociación que se llama Toda la Verdad, con Burgueño a la cabeza, que, bueno, fue a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados a hablar como a favor de este proyecto. Recibieron también a Crisol, a Madres y Familiares, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a un grupo de niños nacidos en cautiverio político, al Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades, eh, al Centro de Estudio de Derechos Humanos del Uruguay y a otras 2 delegaciones más, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, ¿no? En la versión taquigráfica del día que fue entre varias el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se le pregunta, ¿no? Porque quien fue por el instituto, por la institución, digo, da como una exposición de motivos como de manera en general, ¿no? De algo favorable del proyecto de ley ahí en su momento. Y entonces ahí le preguntan a quien fue por la Institución Nacional de Derechos Humanos bueno, qué comentarios, creo que fue Mariano Tucci el que preguntó, qué comentarios tenía hechos la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre este proyecto de ley en particular. ¿No? No de manera general a lo que significa las reparaciones y los convenios que pueda tener el Estado firmados con respecto a reparaciones. Y desde la Institución Nacional de Derechos Humanos le respondieron, no, no tenemos. Y ahí es como la pregunta, ¿por qué no tenían un comentario del proyecto de ley en sí? Que además cuando entró a la Cámara de Senadores tenía una cantidad de artículos y hubo modificaciones cuando pasó a la Cámara de Diputados. Por eso también desde la oposición se pedía la instancia con delegaciones porque era un proyecto de ley distinto al que salió, como quien dice, del Poder Ejecutivo. Y dicho esto, otra cosa que no pasó en la Cámara de Diputados es que no la oposición pidió si podía el Poder Ejecutivo, que entendían que no iba, que, que capaz que no se podía, pero que alguien en representación del Poder Ejecutivo pudiera ir a la comisión y explicar el porqué de este proyecto, que es distinto al que estaba en el Senado. Y bueno, no, desde el Poder Ejecutivo no fueron, tampoco, no tengo claro si se los convocó o no, pero no fueron a explicar este proyecto de ley. Otra de las cosas, ¿no? Nosotros, son reparaciones, ¿no? Y hay algo que dice acá en el artículo de Brecha, dice, bueno, es que el Estado, ¿no? Que en este proyecto de ley, esto que se aprobó, el Estado está asumiendo también responsabilidades por actos que no cometió el Estado en sí. Pero si escuchamos la discusión que hubo en la Cámara de Diputados, todos estaban de acuerdo, digo, todos de todos los colores, en que, bueno, el Estado era responsable por acción u omisión. Por eso, bueno, afín a poder a reparar. Pero acá en el artículo de Brecha, Wilder Tyler le dice a Salvador Neves que ya existía un precedente legislativo, que es la ley 19.039, que fue aprobada durante el gobierno de Mujica, que estableció una pensión para las víctimas de delitos comunes, particularmente violentos. Otra de las cosas que tiene el proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla, lo voy a decir así porque es como el nombre común que todo el mundo habla, es que muchas de las personas que están incluidas en la lista de víctimas ya recibieron reparaciones por parte del Estado.
¿de quién estamos hablando? Especialmente el personal policial y militar y sus familiares. Eso lo pueden leer en todo, no sé, en la mayoría de los artículos que andan a la vuelta, y también está dicho por Crisol a través de un comunicado. Otra cosa rarísima también es que si uno compara las indemnizaciones, ¿no?, con el de víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados y las otras leyes que hay reparatorias, hay una diferencia que no se explica y no han habido argumentos que digan, sí, se puso este monto por tal, tal y tal cosa. Por ejemplo, que acá me lo anoté, en, De montos de dinero. de dinero, por ejemplo, en víctimas de hechos ilícitos, ¿no?, que empieza así. Dice, las víctimas que hayan quedado incapacitadas, no importa si total o parcialmente o sus causavientes, recibirán $100.000. Y acá lo vamos a comparar con la ley 18.596, ¿no? En cambio, víctimas que sufrieron lesiones gravísimas por acción de las fuerzas represivas del Estado recibieron 250.000 unidades indexadas, que eso más o menos es $37.000. Entonces, o sea, en uno es 100.000 y el otro 37.000. Otra cosa, por ejemplo, en este proyecto de ley que se aprobó el martes, dice, aquellas personas que hayan permanecido más de 72 horas o, o sus causavientes, más de 72 horas en reclusión, por decirlo de alguna manera, o sus causavientes recibirán $50.000, mientras que la reparación a los niños que permanecieron desaparecidos por más de 30 días es de 375.000 unidades indexadas, unos más o menos $55.000. Y los nacidos en cautiverio político que hayan permanecido en esa condición más de 6 meses, 200.000 unidades indexadas, alrededor de $30.000. O sea, en uno es 72 horas y además es 72 horas y la comparás con el otro y es desaparecido por más de 30 días, o que nacieron en cautiverio y hayan permanecido en esa condición durante más de 6 meses. ¿Cómo salió esa aprobación de esa ley? ¿Cómo salió? ¿Se votó ya? Sí, el martes. ¿Con cuántas mayorías y quiénes votaron? Salió con los votos de la coalición de gobierno, menos el voto de Gonzalo Mujica y de alguien más que ahora no me estoy pudiendo acordar. ¿Vega? Ay, espero que no esté mirando porque no me acuerdo. Está bien. No, pero salió, o sea, esto es un proyecto de ley, como quien dice, de cabildo abierto, que lo apoyó el Partido Nacional, el Partido Colorado. Ope Paquete fue el miembro informante en mayoría. O sea, quien expuso los motivos afirmativos para votar este proyecto de ley. Que supongo se promulgará ahora en cualquier momento. Y en realidad estamos también ¿no? Estas diferencias que son grandes también en lo que es indemnización, no hubo, o yo no escuché un argumento para decir, bueno, es este dinero por esto, esto y esto, ¿no? En realidad, o sea, lo que podrían haber hecho es, bueno, en las otras leyes de reparaciones tenemos estos montos de indemnizaciones. Hagamos lo equivalente con este proyecto de ley. Y si ven, o sea, y si querían más, bueno, háganlo después equivalente, un reajuste, no sé, un rearreglo a los que ya existen. Pero bueno, eso quedó como así. Va a haber una comisión donde las posibles víctimas se puedan presentar, pero otra de las cosas raras de este proyecto de ley es el periodo de tiempo, ¿no? Si no me equivoco, en la ley 18.596 hay un periodo de tiempo bien establecido. En este no es que no haya uno bien establecido, es que la pregunta es ¿por qué se eligieron estas fechas? Porque
Este proyecto que se aprobó el martes va del 1 de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976. ¿No? Ah, las cosas que uno puede leer de personas vinculadas a la historia no encuentran como las explicaciones de por qué estas fechas. Pero en el Brecha, de Salvador Neves, el periodista, con Ope Pasquet le preguntó, ¿no?, por qué se tomó el 1 de enero de 1962 para marcar el inicio. Porque además es como que antes del 62 no hubo víctimas eh, eh, de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados. La respuesta sí, o sea, y se sabe, pero pusieron el periodo del 1 de enero de 1962. Y Ope Pasquet le dijo a Brecha, dijo así, porque es la misma fecha que tuvo en cuenta la ley de amnistía de marzo de 1985. Si entonces se consideró que desde el 1 de enero de 1962 pudieron haberse cometido los delitos que esa ley amnistió, entonces es razonable decir que esos delitos se produjeron víctimas que merezcan una reparación en los términos que la ley define. O sea, lo pusieron, acá dijo Ope Pasquet, por esa fecha. Y cuando le pregunta por qué el periodo que finaliza es el 31 de diciembre del 76, Ope Pasquet le dice que en las listas de las víctimas que se habían remitido tanto en un proyecto de Tabaré Vázquez como en el de Jorge Valle, había víctimas del año 76. Entonces, para adoptar un criterio claro, se dijo 31 de diciembre de ese año. Y acá en la nota, en este artículo de Salvador Neves dice, sin embargo, sucede que en esas listas no hay víctimas de 1975 y además que una de las dos víctimas incluida en el año 1976, que es Carlos Abdala, no lo fue, lo aclaró Pablo Abdala. Porque Burgueño, el de la organización Está Toda la Verdad, cuando fue ahora en la comisión de la Cámara de Diputados, dijo que ellos también tenían una lista y hablan como de una lista, pero que la están arreglando porque hay personas que no corresponderían, y por ejemplo, uno de ellos es el padre de Pablo Abdala, que tuvo que aclarar él. No sé cómo estamos de tiempo en realidad. ¿Ya estamos ahí? Bueno, yo esto nomás, lo que voy a agregar es, bueno, se aprobó un proyecto de ley que, bueno, se van a reparar estas víctimas, pero con este periodo de tiempo bastante raro, y hay algo también que suena como extraño, ¿no? Porque la lista generalmente de estas víctimas son bueno, familiares de personas que eh, fue- fueron estos hechos ilícitos cometidos fue por el MLN, ponele, o por grupos así, pero nunca hubo una referencia tanto cuando en las versiones taquigráficas ni tampoco en las discusiones como de incluir o de decir las víctimas de los grupos no sé cómo llamarlo, ultraderechistas, yo qué sé, Cuadrones de la Muerte, la JUP. De todas maneras, me acuerdo el martes, Ope Pasquet dijo que bueno, que no está señalado ningún grupo específico como que podrían presentarse víctimas desde ese lado, pero yo lo que digo que es raro, o no es raro, capaz que está pensado de esa manera, es que en ningún momento se menciona como víctimas a personas de, que hayan sido víctimas del Escuadrón de la Muerte. Eh, bueno, espero que no haya sido muy entreverado, pero bueno, veremos cómo se reglamenta esta ley y quién va a formar parte de esa comisión especial que va a recibir a todas las personas o posibles víctimas y van a estudiar cada, cada caso para que sean reparados.
Muchas gracias, Clarita. Sería importante hacerle seguimiento. Lo Hacerle haremos. seguimiento. Eso es, en este pantallazo que tuviste, lo más clave que queda, primero que se aprobó, segundo, el seguimiento a los hechos, cómo van a acontecer las diferentes reuniones y apreciaciones de la reglamentación de esa ley, que no es tema menor, porque en la reglamentación muchas veces se bifurcan para varios lados que no se sabe para dónde sale. Sería importante tener el seguimiento. Gracias, Clara. Haremos un seguimiento. Un abrazo para todos y todas y nos vemos el jueves. Ya Un verás. beso Chau, chau. grande. Chao, chao, gracias.